Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Bienvenidos al video de la ciudad de Araure. En este video, te llevaremos a conocer una ciudad venezolana que te sorprenderá con su historia y su gente. Aquí te presentamos algunos datos interesantes sobre Araure. Es la capital del municipio homónimo en el estado Portuguesa, ubicado en la región centro-occidental de Venezuela. Es una ciudad con un ambiente acogedor y amigable, ideal para conocer gente nueva. Si te interesa conocer la historia de la localidad donde vives, Araure es un lugar que no puedes dejar de visitar. Aquí encontrarás huellas del pasado que te sorprenderán. Además, Araure es conocido por ser el escenario de la Batalla de Araure, un enfrentamiento militar durante la Guerra de Independencia de Venezuela. En este video, te llevaremos a conocer los lugares más emblemáticos de Araure y a conocer a su gente amable. Acompáñanos en este recorrido por Araure. Araure es una ciudad venezolana con una rica historia que se remonta a la época colonial. Aquí presentamos algunos datos históricos interesantes sobre Araure. La ciudad fue fundada el 6 de julio de 1694. Durante la época colonial, Araure fue un importante centro de producción de añil, un cultivo que se utilizaba para teñir telas. En el siglo XVIII, la ciudad experimentó un importante crecimiento gracias a la expansión de la agricultura en los valles de la provincia de Caracas. Durante la Guerra de Independencia de Venezuela, Araure fue escenario de la Batalla de Araure, un enfrentamiento militar entre las fuerzas patriotas lideradas por Simón Bolívar y las realistas encabezadas por José Ceballos y José Antonio Yáñez. En la actualidad, Araure es una ciudad próspera y en constante crecimiento, con una población amable y hospitalaria que se enorgullece de su historia y su cultura. En resumen, Araure es una ciudad con una rica historia que se remonta a la época colonial, y que ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos. Hoy en día, es una ciudad próspera y acogedora que invita a conocer su historia y su gente. La Laguna de los Muertos es un lugar de gran importancia histórica y cultural en Venezuela. Aquí presentamos un resumen informativo sobre su ubicación exacta y su importancia histórica. Su ubicación: la Laguna de los Muertos se encuentra en el estado Portuguesa, en la meseta oeste de la antigua villa de Araure, fundada en 1694 a una legua del lugar. Se encuentra cerca de la ciudad de Araure, capital del municipio homónimo. Importancia histórica: la Laguna de los Muertos es un sitio arqueológico de gran importancia histórica, ya que se han encontrado allí restos humanos y objetos de la época precolombina. Se cree que la laguna fue utilizada como un lugar sagrado por los indígenas que habitaban la zona. Durante la época colonial, la laguna fue utilizada como un lugar de castigo para los esclavos rebeldes. En la actualidad, la Laguna de los Muertos es un lugar de gran interés turístico y cultural, que invita a conocer la historia y la cultura de Venezuela. En resumen, la Laguna de los Muertos es un lugar de gran importancia histórica y cultural en Venezuela, ubicado cerca de la ciudad de Araure. Se trata de un sitio arqueológico que ha sido utilizado como lugar sagrado por los indígenas y como lugar de castigo para los esclavos rebeldes durante la época colonial. Hoy en día, es un lugar de interés turístico y cultural que invita a conocer la historia y la cultura de Venezuela. Araure es una ciudad venezolana con varios lugares de interés turístico y cultural. Aquí les mostramos algunos de ellos. Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de Araure es un centro cultural que ofrece una amplia variedad de actividades culturales y artísticas, como exposiciones de arte, conciertos, obras de teatro y talleres. La iglesia Nuestra Señora del Pilar es una iglesia colonial que data del siglo XVIII. Es un lugar de gran importancia histórica y cultural, y cuenta con una arquitectura impresionante. Quebrada Araure es un parque público que cuenta con una amplia variedad de áreas verdes, juegos infantiles y canchas deportivas. Es un lugar ideal para disfrutar de un día al aire libre en familia. Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar es una plaza pública que cuenta con una estatua del libertador Simón Bolívar. Es un lugar de gran importancia histórica y cultural, y es un punto de encuentro para los habitantes de Araure. En resumen, Araure es una ciudad venezolana con varios lugares de interés turístico y cultural, como la Laguna de los Muertos, la Casa de la Cultura, la Iglesia de San Juan Bautista y la Plaza Bolívar. Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única y enriquecedora para los visitantes.
La iglesia Nuestra Señora del Pilar es un lugar de gran importancia histórica y cultural en Araure. Aquí presentamos una breve reseña histórica sobre esta iglesia. La iglesia Nuestra Señora del Pilar es una iglesia colonial que data del siglo XVIII. Su construcción tuvo lugar en 1736 y fue terminada en 1776. Durante la época colonial, la iglesia fue un lugar de gran importancia religiosa y cultural para los habitantes de Araure. En la actualidad, la iglesia Nuestra Señora del Pilar es un lugar de gran interés turístico y cultural, que invita a conocer la historia y la cultura de Venezuela. En resumen, la iglesia Nuestra Señora del Pilar es un lugar de gran importancia histórica y cultural en Araure, que data del siglo XVIII. Durante la época colonial, fue un lugar de gran importancia religiosa y cultural para los habitantes de la ciudad. Hoy en día, es un lugar de interés turístico y cultural que invita a conocer la historia y la cultura de Venezuela. El casco histórico de la ciudad de Araure presenta una arquitectura colonial venezolana, que se caracteriza por la simplicidad de sus formas y la sobriedad de las mansiones aristocráticas. La idea constante que preside la arquitectura colonial venezolana de protegerse del sol, la lluvia y la luz, se reencuentra en el estudio de las fachadas de las casas de la época. La iglesia de San Juan Bautista es una iglesia colonial que data del siglo XVIII y es un lugar de gran importancia histórica y cultural en Araure. La arquitectura colonial venezolana es muy rica culturalmente y comenzó con la llegada de los españoles. Además, la iglesia Nuestra Señora de la Corteza, ubicada en el municipio Ospino del estado Portuguesa, es otra joya colonial de la región que presenta una arquitectura colonial venezolana. Para llegar a Araure, existen varias opciones de transporte disponibles en la actualidad. Aquí presentamos una lista de los medios de transporte más comunes para llegar a la ciudad. Autobús. Existen varias líneas de autobuses que conectan Araure con otras ciudades de Venezuela, como Caracas y Miranda. Taxi. Otra opción para llegar a Araure es a través de un taxi. Es posible contratar un taxi desde el aeropuerto o desde otras ciudades cercanas. Automóvil. Si se cuenta con un vehículo propio, es posible llegar a Araure en automóvil. La ciudad se encuentra ubicada en la carretera nacional troncal 5, que conecta varias ciudades de Venezuela. Avión. Si se desea llegar a Araure desde otras ciudades de Venezuela, es posible tomar un avión extranjero hasta el aeropuerto más cercano, que es el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, y luego tomar un taxi o un autobús hasta Araure. El video Araure, la ciudad que te sorprenderá. Conoce su historia y su gente es una excelente manera de conocer más sobre esta ciudad venezolana. A través del video, se puede apreciar la belleza de la ciudad y conocer su historia y su gente. Algunas conclusiones que se pueden obtener del video. Araure es una ciudad venezolana ubicada en el estado Portuguesa, en la región centro-occidental de Venezuela. La ciudad cuenta con una rica historia y una gran importancia cultural y turística, con varios lugares de interés turístico y cultural, como la Laguna de los Muertos, la Casa de la Cultura, la Iglesia de San Juan Bautista, el Parque Nacional Guaramacal y la Plaza Bolívar. Además, el video muestra la amabilidad y la hospitalidad de la gente de Araure, lo que hace que la ciudad sea un lugar acogedor y agradable para visitar. El video también destaca la belleza natural de la ciudad, con sus paisajes verdes y sus ríos, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. En resumen, el video Araure, la ciudad que te sorprenderá, conoce su historia y su gente es una excelente manera de conocer más sobre esta ciudad venezolana, su historia, su gente y su belleza natural. Ven a descubrir el pasado y el presente de Araure por ti mismo. ¿Has visitado Araure antes? ¿Cuál fue tu lugar favorito en la ciudad? ¿Qué otros lugares turísticos de Araure recomendarías para visitar? ¿Cuál es tu opinión sobre la hospitalidad y la amabilidad de la gente de Araure? ¿Qué actividades al aire libre recomendarías para hacer en Araure? Si llegaste hasta aquí, te invito a que compartas tus impresiones y experiencias en los comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.